Cartografías. Andando, pensando y accionando en la ciudad. Las siguientes son las referencias cartográficas para la materia de taller 2 de la maestría en estudios artísticos de la SAP, Academia Superior de Artes de Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este ejercicio lo que voy a hacer es una recopilación de algunos de mis recorridos de las cartografías que he realizado en cuanto al recorrer, al pensar y al accionar, la práctica artística y pedagógica. En este mapa se muestra el recorrido que hacía todos los días, más o menos desde el año 2003 al 2005, cuando trabajé como profesor en un colegio llamado el Gimnasio Artístico de Suba, muy cerca al portal de Suba de Transmilenio. Yo tomaba esta ruta, más o menos salía a las 4:45 de la mañana, 5 de la mañana, para estar allá a las 6, ya que en Bogotá pues el contraflujo y la distancia pues hacen que los recorridos sean un poco más largos del usual. Entonces cogía toda la avenida Boyacá, el trancón de Bavaria, que era, pues estaba un poco más, más cercano a eso. Vivía en Castilla y en la 13 con Boyacá, después de un tiempo. Y esta era la ruta que me tocaba hacer. Todavía no me había egresado de la SAP, estaba en los últimos semestres de artes plásticas, estaba haciendo mi proyecto de grado, tenía un hijo en camino, mi papá había muerto en el 2002, el 22 de noviembre, y pues bueno, esta era como la situación o el recorrido que yo tenía por esa situación. Me presenté a ese colegio, pasé como profe de artes plásticas, hacer el énfasis en artes en ese colegio, y mi horario tenía que estar faltando un cuarto para las 6 de la mañana máximo, y salíamos 3:30 de la tarde. Ese era como el horario que llevaba. El Gimnasio Artístico de Suba, que fue el colegio donde empecé a trabajar la práctica de la educación artística, lo que podía observar es que se tenía un control sobre el cuerpo de los estudiantes, o sea, la mirada del cuerpo, teniendo en cuenta los textos de Pedraza, obedecía, en especial los padres y la directiva, la relación que tenían ellos, a una mirada de un cuerpo moralista, ¿no? Entonces el cabello corto en hombres, falda hasta las rodillas en las mujeres o más abajo de la rodilla, el uso de uniformes impecables, la prohibición de piercing y adornos, el cuerpo se trabajaba también desde la educación física, se trabajaba también desde la parte del aseo, se trabajaban pues como todas estas miradas que vimos en Pedraza. Incluso habían jornadas de revisión de uñas, de cabello, de medias, de vez en cuando, pues en pro de la asepsia. Era un colegio pequeño que se fue ampliando, esto es importante. Las instalaciones como salones y patio tenían en algunos casos murales infantiles, esto mirándolo un poco desde lo estético, desde Mandoki. Y se realizaba al inicio del año una decoración en los salones por parte de los profes con los materiales que se le pedían a los niños a comienzo de año, que se incluían. Entonces pues los profes hacían el horario, hacían las fechas de cumpleaños, hacían como toda esta escenografía que se planteaba en el salón. Al analizar un poco los conceptos que vemos en la matriz dentro del modelo octádico articulado
para estudios cualitativos, vamos a trabajar la relación de la escópica con la proxémica, con la cinética, con la enfática, con la fluxión. Entonces, pues tomamos esta imagen, que es un parque cerca al colegio, donde iban los estudiantes a hacer sus ejercicios de educación física y donde también vivían algunos de ellos. Era un parque, pues, digámoslo así, que tiene varias características que analizamos en clase y que después de analizarlas, pues, consigno acá en este proyecto. Entonces, lo primero que hablábamos era de la proxémica escópica, si era corta o larga. Lo que pudimos concluir era que era corta y larga a la vez, que permitía, pues se veía como en el encajonamiento de ese primer juego, que invitaba a cosas muy corticas, muy relacionadas, comparado por ejemplo con un parque como el Parque Nacional o de pronto el Parque de la Independencia, ¿no? Es un lugar donde los tenemos ahí pues cerraditos. En cuanto a la cinética, si era dinámica o estática. Tenemos que era una cinética escópica más bien dinámica, que permitía movimiento. Uno se podía pasar por debajo de esas barras, permitía atravesar, aunque sí estaban señalados los límites. Entonces también hablábamos que no eran solo o dinámica o estática, sino que podían haber entre esos dos puntos intermedios. En cuanto a la enfática escópica, estaba estable. Veíamos, por ejemplo, los colores y el tipo de objetos del parque, que eran institucionales, que eran dados por la alcaldía, que tenía como una delimitación y una forma claramente institucional. El tipo de ladrillos para hacer los andenes, los recorridos. Entonces te cuento. Entendemos la enfática escópica como el acento que se establece en el vestuario, escenografía, utilería, peinado y maquillaje. Entonces, pues son como estas partes visibles de los objetos. La fluxión la veíamos más cerrada, más concentrada, en especial en este círculo que están trabajando los chicos. Entonces, es cerrada y alude a un control, centrípeta, busca como la centralidad, ¿no? Es mucho más fácil cuidar a estos chicos en un espacio como este que en un espacio abierto. En el gimnasio artístico de Suba, mi forma de ver el cuerpo y la estética pues era un poco distinta a la que tenía el colegio. No sé si por mi formación en artes o por mi estructura social, o no sé, buscaba mucho la emancipación de los estudiantes, una mirada a un cuerpo que aprendiera a partir de la experiencia propia y por sí mismo, ¿no? Ahí vale la pena, según lo que nos habla esta señora Pedraza, cómo o dónde ubico yo mi noción o mi experiencia de cuerpo, desde el concepto que ella plantea como un cuerpo, como un concepto occidental y atravesado por experiencias históricas, múltiples experiencias históricas. Entonces diría que sí, es contemporáneo, puede ser posmoderno, mediado por la imagen, pero emancipado ante todo, o es algo una condición que busco con eso.
En cuanto a la estética, la enfocaba desde la afectación de los espacios por medio de la plástica, entendiendo la plástica como esa transformación de la materia, esa manipulación de la materia para generar nuevas realidades. En esto me llama mucho la atención la noción estética de Mandoki, ya que de alguna forma me justifica ese, ese sentido de ese ejercicio plástico dentro de la estética prosaica, ¿no? Dentro de cómo el arte, más allá de afectar las esferas del museo o más allá de afectar las esferas del medio artístico, puede afectar lo cotidiano. En el año 2005 paso a el CEIC Norte, me llaman para una entrevista de Colsubsidio. Mi hoja de vida llegó allí por lo que la tenía colgada en una plataforma de hojas de vida, de un buscador de empleo, y soy aprobado para el colegio CEIC Norte, que era un colegio propio de Colsubsidio, ubicado en la avenida Boyacá, más o menos con 156, 157. Es un colegio privado de estrato medio alto. Es un colegio que está mucho más organizado. Tiene unas instalaciones muy amplias. Aunque la parte estética también tiene que ver con la decoración realizada por los profes, pues la calidad de los materiales es mejor, el tiempo de reunión es mejor, la paga es mejor, entonces cambian varias condiciones al pasar a este colegio. En cuanto al cuerpo, también vemos una estructura del cuerpo pues muy acorde con los papás, se parece mucho a la del anterior colegio, que es de un carácter pues moralista, higienista, y bueno, tiene un poquito más de flexibilidad. Esta es como la ruta que tomaba para ir a ese colegio, al igual que en el anterior tenía que pasar por la Boyacá, pero esta vez extenderme pues mucho más allá de la avenida Suba. Esto como les cuento quedaba más o menos en la 150 y pico, en un barrio de estrato 5, 6. La entrada al colegio tocaba estar antes de las 6:30 de la mañana. Se entraba faltando un cuarto para las 7, hasta las 7, 7:15 era la primera hora. Tenían en esa primera hora un ejercicio que era de lectura, entonces tenían que llevar un libro o algo los chicos para leer allá. El trayecto pues era en bus. A esa hora pues es hora pico. La ciudad se dispone de sur a norte, es como la mayoría del flujo, y pues no pasaban muchas rutas hacia allá, algunas. En esa fecha, que es más o menos del 2005 al 2009 que trabajo allá, no había Transmilenio, no había un servicio de ese tipo para allá. Entonces eran buseticas normales que tocaba coger temprano, se llenaban, yo las cogía, yo vivía ahí muy cerca a Bavaria, estoy diciendo la Boyacá, entre Américas y 13, y bueno, generalmente iba llena. Básicamente la ruta estoy pensando si me queda algo por decir, pero no, creo que eso es todo. El CEIC Norte
era un colegio que tenía unas instalaciones amplias, tenía mucho espacio verde y la dirección me permitía trabajar en sus espacios públicos. Para mí siempre ha sido una inquietud sacar la clase del salón y volverla experiencial. En los chicos pues veía una noción de cuerpo muy posmoderna, muy dados a la experiencia y al sentir experiencias nuevas y a estar necesitados de eso. Y eso lo utilicé como muy a mi favor en mis clases. A diferencia del colegio anterior no se podía salir, entonces pues trabajábamos siempre dentro del colegio, afectando pues a la población interna, algunas veces con los ejercicios. Entonces, en esta diapositiva pues vemos algunas nociones de configuración espacial dentro del espacio. Entonces hay este tipo de cosas pues se volvieron habituales y ya mientras el tiempo que estuve ahí se volvieron parte del paisaje dentro del colegio y rompían un poco con esa noción de estética que al igual que en el colegio anterior pues buscaba meterse en esto de lo prosaico dentro de la misma institución, ¿no? Es un ejercicio artístico donde la estética nuevamente no se enfoca hacia campos museísticos o galerías o circuito artístico, sino como producto del aprendizaje y del desarrollo de la clase de artes plásticas. Después de retirarme en el 2010, debido a que consigo trabajo con la unidad de extensión de la SAP en las escuelas de formación artística, primero de Simón Bolívar y luego de la localidad de Santa Fe, se abre un espacio que se llama el taller, que es donde me enfoco. Era un espacio donde la noción de cuerpo era muy abierta, interrelacional, transdisciplinar, donde se buscaba como una relación más abierta del cuerpo en torno también al concepto de emancipación. Eso para mí siempre ha sido muy importante y pues fue un trabajo en conjunto con artistas plásticos, bailarines y músicos que fueron llegando a este espacio y que pudieron construir algo. El local, pues tuvimos dos locales allá. El lugar donde está ubicado es en la 19 con cuarta. Era un centro comercial abandonado, pero a partir de esta dinámica se fue reactivando y pues gracias a que se reactivó, pues nos subieron el arriendo y no pudimos seguir ahí, pero fue una experiencia bastante enriquecedora. Paralelamente a este taller estaba dictando clase en varios barrios de Ciudad Bolívar, que pues entre ellos Candelaria, Potosí, Pasquilla, donde pues se dictaban talleres de artes plásticas a niños. Entonces pues hubo un trabajo en conjunto, trabajaba con ellos pues un tiempo al día y el otro tiempo pues me iba a este espacio a desarrollar proyectos artísticos. Esta era la ruta que generalmente tomaba. Acá pues hay algo distinto y es que si usaba la moto, el lugar tenía un parqueadero y la dejaba allá. Cambia un poco como la visión de lo escópico, ¿no? Porque pues me enfrento a paisajes distintos, objetos, vestimentas totalmente distintas a las que estaba acostumbrado. Igual de ahí también me desplazo hacia otras zonas de la ciudad que no incluyo en este mapa, como les contaba en la diapositiva anterior, Ciudad Bolívar, después de eso fue el barrio Lourdes, ahí en la localidad de Santa Fe, y después de eso fue San Cristóbal, donde trabajé con población.
mucha de ella infantil, solo en San Cristóbal trabajé con adulto mayor, pero pues el eje era este. O sea, yo circulaba prácticamente en esta línea y volví a hacer taller. Esta era como la parte más importante durante estos años, mientras duró el espacio del taller. En este espacio se puede analizar una dinámica de cuerpo más contemporánea. Lo que me encontraba pues eran transeúntes, artistas, estudiantes de arte que ahora ya son egresados, bueno, cantidad de personas que tienen una dinámica que no tiene tanto control como en los colegios, ¿no? Entonces me permitió un tipo de relación diferente. El centro comercial espacialmente era bien extraño, teníamos estas enormes rampas que generaban una espiral y donde alrededor se podían ver todos los locales, pero era de alguna forma una subida. El local está ubicado en el último piso, prácticamente era el último local de la edificación y permitía como una forma de panóptico también. Uno podía observar desde ahí, desde la baranda de ese taller, todo el centro comercial. La estética del lugar, lo que vimos era muy variada. El centro tiene como esa cualidad que permite como la diversidad, se puede ver como una gran diversidad desde el indigente hasta la persona más fifí, aunque mucha gente era muy reticente de ir, en especial los amigos que vivían en el norte, les costaba mucho abordar el centro desde ahí. Tenía también como una estética de búnker el local, cosa que le agradó a muchos de los artistas plásticos porque lo asociaban con los búnker neoyorquinos y como con esta estética que nos ha traído las películas y ese tipo de cosas. Fue muy interesante porque pude tener un contacto directo con la producción plástica y con la producción escénica y dancística y con ese medio, pero no con el medio oficial, sino con el medio productor, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante y muy relevante. Uniminuto Centro Regional Soacha es un espacio en el que llevo trabajando ya unos 4 años, un poquito más, 4 o 5 años. Puedo observar que en este lugar pues no hay un control frente a la corporeidad, no se ve que estén molestando a los estudiantes por la presentación, sin embargo se mantiene un estándar de buena presentación por parte de ellos. Hay desde Bienestar la posibilidad de acceder a grupos de danza, de teatro, de plásticas. Se hacen eventos artísticos en ese lugar. Los chicos pues son muy contemporáneos, oscilan desde los 16 a los 25, 26 años. Es un espacio amplio y pues en cuanto a lo estético, no hay mucho espacio estético, es decir, no hay el manejo estético que se tiene, la parte visual, la parte ya con los objetos, tiene que ver más a lo institucional, avisos de la institución, avisos de información general, de salidas de emergencia, ese tipo de cosas. De resto, pues no hay como otro tipo de propuesta desde los objetos hacia esto estético. En cuanto a la forma del edificio, es centrada, es proximal, todos estamos muy juntos. Tiene que ver también con la estructura de las escaleras, que también son como de alguna forma espiraladas en los dos edificios, entonces giran en torno a un centro y son huecas, entonces permiten la relación visual entre los diferentes niveles.
En este lugar trabajo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Mi ruta es desde la 68, entre Tercera y Primera de Mayo, barrio Villa Claudia. Estoy cogiendo el bus faltando un cuarto para las 7, a 7:15, es como la franja. El bus coge toda la 68 hasta Venecia, y en Venecia coge la autopista sur directo hacia la universidad. Tengo que coger un bus que, que diga compartir, que me pueda llevar hacia el lugar donde queda la universidad, que era la antigua sede de 3M. Generalmente voy sentado, generalmente es cómodo, a veces hay algo de trancón en la autopista sur, en especial en la entrada de Bosa o en el Matadero, que se hace congestión, en el Matadero Guadalupe, pero generalmente es un viaje cómodo y es de aproximadamente 1 hora. ¿Qué más les cuento de ese recorrido? Pues desde que ingresé a la maestría, pues el recorrido va, o sea, es este mismo recorrido, se mantiene, pero luego voy de la casa a la universidad, generalmente en moto. Eso depende mucho del clima, si no es en moto, es en Transmilenio. En esta mesa de dibujo desde el cuerpo pues noto la noción de cuerpo posmoderno, contemporáneo, como ha habido de experiencias con una relación de la imagen directa. Son chicos que se relacionan mucho con el manga, el anime, donde su visión sexual y social del entorno pues es mucho más abierta de lo moral. Y en cuanto a la mesa de dibujo, que es como y la huerta, que son como las prácticas que hago ahí, pues siento que es una proxémica corta, tanto la proxémica léxica, ya que estamos todos en la misma mesa y hablamos entre todos. Acústica también es corta, hablamos para nosotros, hablamos así más o menos pasito. La somática también la siento corta, estamos muy cerca el uno del otro. La energía fluye gesticulando libremente. La flexión somática está pues sí, está muy fluida. El entorno que tenemos en la mesa es muy tranquilo, y los gestos pues manifiestan esa fluxión. La proxémica escópica, ya lo que tiene que ver con los objetos, el vestuario, es corta pero también es larga, ya que estamos como en un panóptico a la inversa. Se puede observar que nos observan también desde lejos, que de alguna forma pues también generamos como alguna mirada. En cuanto a la cinética, yo diría que es entre dinámica y estética, porque aunque estamos dibujando nos estamos moviendo, nos estamos interactuando todo el tiempo. En cuanto a la léxica, pues claro, es dinámica, todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo hay un tema de charla. A lo acústico también diría que es dinámico, que todo el tiempo estamos escuchándonos y escuchando lo que sucede alrededor. En cuanto a cómo fluimos desde lo somático, también diría que es más bien dinámico. Y en cuanto a lo escópico, también diría que es dinámico, ya que los mismos dibujos y el mismo cambio de chicos ahí, que los que vienen, los que se van, pues genera que los cuerpos y los objetos cambien regularmente. En cuanto a la enfática léxica, nos dice Mandoki que se refiere a esos puntos particulares de concentración de significación y sentido del sintagma verbal cuando están marcados, o ausencia de estos cuando no es así. Yo diría que no es así. Ella se refiere más a las amenazas,
La enfática está marcada, usualmente ocurren las amenazas, órdenes o súplicas por una intensidad afectiva que pretende atravesar la intensidad del locutor. No, no creo que es así. Acá hay una fluxión que no es marcada. Diría que la enfática acústica, está más en la risa, en la voz expresiva, que despliega mucha energía, expresando un énfasis emotivo. Es una mesa donde los chicos se expresan muy libremente. En cuanto a la enfática escópica, siento que son muy contemporáneos, o sea, siento que utilizan, aunque utilizan tonos de cabello azules y rosas, tiene que ver mucho como con una escópica de la moda actual. Es algo que no lo siento lejano al contexto, al contorno. Entonces, pues también siento que esta mesa de dibujo pues también afecta la parte de los cuerpos en cuanto a su dinámica, a su interrelación, ya que pues todos estos elementos que analizamos se dan en estos dos lugares propuestos, pero pues son como dos lugares excepcionales dentro de la universidad y que también generan una forma de sentir tanto la huerta, las plantas como objeto estético, y tanto también la mesa de dibujo y ahora pues esa pequeña galería que tenemos ahí donde podemos mostrar los trabajos de los estudiantes. Entonces diría que de alguna forma sí también, al igual que los ejercicios anteriores, estos ejercicios